La cultura suele considerarse una cuestión intangible y suele subestimarse su papel en el proceso histórico de la evolución y del progreso. Sin embargo, hay muchos hechos en la cultura universal que solo fueron posibles con un antecedente en la cultura. Si ustedes piensan en el enorme, intenso y general proceso de la revolución industrial y del desarrollo del capitalismo en los siglos XVII, XVIII, XIX, tiene que pensarse necesariamente en la Ilustración para explicarnos lo que hizo posible en la mente de las personas el cambio espiritual que condujo a una sociedad nueva. Lo mismo podría decirse en cada una de las épocas características de la historia del mundo. En Egipto, la mayor parte de las grandes obras fueron precedidas por una revolución espiritual y religiosa, como la que hizo Hatshepsut hace alrededor de 4,000 y pico años, en lo que hoy conocemos como Karnak. Y bueno, la cultura ha jugado un papel fundamental en toda transformación social y política. Pero los políticos viven al día, con una visión corta, centrada en los hechos, en las cifras, en las apariencias inmediatas de las cosas, y buscan los cambios que se consiguen manipulando u orientando la voluntad y las preferencias cotidianas, prácticas de los ciudadanos. Solo los estadistas contemplan la cultura como el fundamento de las grandes transformaciones. Así lo entendió Hegel, así lo trató de instrumentar Napoleón. Así también, en algunos momentos de la historia nacional, se prepararon las condiciones en la mente de las personas para formar o conformar un proyecto social y económico. Para no hablar de la época prehispánica, en donde sin duda Netzahualcóyotl jugó un papel fundamental. Digamos que Juárez comenzó con una reforma jurídica y legal para emprender luego la reforma propiamente dicha de carácter político. Hoy en día estamos en una sociedad en crisis, una profunda crisis que se caracteriza por una extremosa desigualdad económica, una polarización social que no forma parte de lo que ha sido el proyecto histórico de los mexicanos. Los mexicanos nunca concibieron una sociedad tan injusta como esta en la que hoy vivimos. Varios de los pensadores que prefiguraron la formación del Estado Nacional y del Estado moderno pensaron en una sociedad en donde, siguiendo las líneas del gran Morelos, se moderara la opulencia y la miseria. Parece como si hoy en día estos axiomas culturales, porque son también axiomas, los principios bajo los cuales se organizan las instituciones, estuvieran desechados u olvidados. Por eso yo celebro en verdad de una manera muy especial el que se constituya este observatorio sobre la cultura,
el que podamos generar un diagnóstico sobre la situación de la conciencia que guardan los ciudadanos de este municipio, de esta región de México, y sobre las políticas que se producen, generan, aplican en este lugar para impulsar el fortalecimiento de la identidad, el rescate de nuestros valores y tradiciones, o el enriquecimiento de aquellos elementos que fortalecen los procesos de desarrollo, entendiendo el desarrollo como la constante mejoría en las condiciones de vida y convivencia, tal y como lo define la Constitución. Así que enhorabuena que se haya emprendido esta iniciativa. Me da mucho gusto tener aquí al maestro Félix. Me va a dar más gusto poder platicar con él después del seminario o de la reunión, no sé cómo le quieran llamar, porque se requiere que la gente que tenemos la encomienda de salvaguardar y difundir la cultura, nos acerquemos a dialogar y a pensar juntos. La cultura no es una labor individual, ni es algo que se puede conducir a través de personas que emprenden proyectos aislados. La cultura siempre es como un tejido, el resultado de muchas voluntades y de una ruta que se trace y de un programa que se formule de manera conjunta. Así que celebro pues que Ismael, que Félix nos reúnan el día de hoy con este motivo, y espero poder servir al propósito que ellos hoy nos traen. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Félix y quiero agradecerles a todos el que hayan aceptado la invitación a la presentación de este proyecto del Observatorio Ciudadano Cultural en Ecatepec. La organización a la cual presido se llama Yaoli Nejecat, que es un trabajo que se concluye en formarnos como asociación civil. Un servidor ya tiene 25 años trabajando como actor cultural en el municipio de Ecatepec. Iniciamos muy jóvenes en esta labor aquí en el ayuntamiento, y actualmente esta experiencia que hemos acumulado durante todos estos años nos permite conformar lo que es el Observatorio Cultural. Nos dimos cuenta que es importante reafirmar la identidad que tenemos como seres humanos, como habitantes de un territorio, como habitantes de un municipio, como habitantes de una nación y de un planeta. Y la cultura es una de las formas en las que nosotros expresamos nuestra identidad de las diferentes formas. Nosotros hemos trabajado en la cuestión de identidad, de historia, mostrando diferentes eventos culturales desde hace más de 25 años aquí en Ecatepec. Ahora nos vemos en la necesidad de formar este observatorio de la manera más seria y profesional, invitando a todos los actores y artistas culturales del municipio para que entre todos formemos un gran tejido social, un gran petate, como nosotros le llamamos en nuestra tradición, y unir voluntades, bien lo decía el director. El eslogan de nuestra asociación civil es moviendo ideas, transformando voluntades. Aquí Ecatepec es un lugar privilegiado donde tenemos un mosaico cultural increíble, donde tenemos muchos actores culturales, muchas expresiones, y es importante que nos reunamos, hagamos un tejido fuerte y nos vinculemos unos con otros. Es por eso que aceptamos la invitación del maestro Ismael para formar este observatorio ciudadano. Ahorita iniciamos el maestro y un servidor con este proyecto, pero a partir de aquí se lanza la invitación a todos los artistas y actores culturales del municipio para que se integren a este proyecto. ¿Qué mejor que él para que nos explique a detalle en qué va a consistir este Observatorio Cultural Ciudadano de Ecatepec? También quisiera mencionar que este es un esfuerzo que lleva ya muchos meses de trabajo. Toda la información que se ha ido recopilando no fue fácil obtenerla, y vamos a ir mostrándola poco a poco, y únicamente es el inicio.
porque finalmente es, como lo dice bien su nombre, y el logotipo. Quisiera hablar realmente del logotipo. Este es un instrumento que se utilizaba en la época del México antiguo para hacer observaciones astronómicas. Las figuras que tiene arriba son estrellas y son ojos. Precisamente Ecatepec es un municipio ancestral, desde mucho antes que llegaran los europeos a estas tierras, y este logotipo nos remonta a esa parte, vamos a llamarle prehispánica, entre comillas, de observar, y la importancia que tiene este municipio, que es el viento, Ejecatl, que todo lo que los vientos que vienen de la parte norte pegan en el cerro del Ejecatl, que le da nombre al municipio, y van a esparcir semillas hacia la Ciudad de México y a otros lados. Cedo la palabra al maestro Ismael Mejía para que nos explique el proyecto, y nuevamente gracias por aceptar la invitación a este proyecto. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida. Qué bueno que atendieron la convocatoria. Para nosotros es muy importante visibilizar esta información que se ha generado con este proyecto llamado Observatorio Cultural Ciudadano en Ecatepec. Nosotros, como bien lo comenta Félix, llevamos trabajando en el municipio cuando menos 2 décadas, y en estas 2 décadas nosotros hemos visto una serie de cambios en el municipio. Hemos visto una serie de cambios de diferente tipo, y en lo que a nosotros nos atañe y donde más nos hemos inmiscuido es en la parte cultural, en la parte de política pública que se han hecho en materia cultural, y desde sociedad civil como colectivos, en términos individuales, como gestores y promotores culturales, hemos venido desarrollando actividades. Sin embargo, en los últimos años nos hemos percatado que se han recrudecido una serie de cosas. Ecatepec, más allá de el espacio violento, marginal, en donde hay una cantidad importante de hacinamiento, es decir, en 150 kilómetros cuadrados aproximados que tiene el municipio, vive alrededor de 1.700.000 personas. Independientemente de eso, o más bien aunado a eso, la política pública ha venido a menos en cuanto a la promoción, difusión, generación de política pública para la cultura. En este contexto es como nosotros decidimos, importante, a partir de la experiencia que hemos acumulado, a partir de los vínculos que hemos construido, a partir de la formación de cada uno de nosotros, generar este instrumento de observatorio, en donde, vaya, su nombre es bastante explícito. Vamos a observar de manera muy particular lo que en política pública se ha hecho en el municipio, en los 3 niveles de gobierno, aunque de manera muy particular sí enfatizamos más en el nivel de gobierno municipal, porque creemos que justo en el municipio, en lo local, es donde se podría hacer mucho, y desafortunadamente no se ha hecho nada. Voy a intentar ser muy breve para no para no alargarme. Si salen preguntas, con gusto las vamos a contestar. Tenemos 5 objetivos. Nosotros voy a mencionar únicamente 3, que es los objetivos que voy a desarrollar. Uno es identificar la infraestructura pública que existe en el municipio, destinada a actividades artísticas y culturales. Visibilizar lo que se ha hecho en materia de política pública por los 3 niveles de gobierno. El trabajo que les voy a presentar, digamos que este arranque se hizo un diagnóstico, se solicitó información, se buscó información de los 2 últimos años digamos fiscales, 2016 y 2017. Y el tercero, que nosotros como parte de la sociedad civil, desde donde surge este proyecto, creemos importante que a partir de la organización, a partir de los recursos que tenemos como actores culturales, como gente que hemos venido desarrollando actividades culturales desde la promoción, desde la gestión, desde la práctica misma, elaborar un programa de cultura en los próximos 6 meses de manera conjunta con la comunidad, y proponerlo al siguiente
gobierno, a la siguiente administración municipal, a partir de nuestras propias experiencias. Esos, digamos, son los tres objetivos principales que yo les voy a mostrar. Nosotros de manera muy seria desarrollamos una metodología en donde identificamos bien de dónde bajamos la información, cuáles eran las herramientas que nos permitían hacer este diagnóstico de la cultura en esos 2 últimos años. Entonces revisamos estadísticas, revisamos planes de desarrollo municipal, revisamos instrumentos como los que nos da la Coneval, se realizaron entrevistas a funcionarios actuales y exfuncionarios que tuvieron algún cargo en la administración pública ligada a la cultura de los 3 niveles de gobierno. Se realizaron recorridos de campo para ubicar en dónde estaban ciertos los espacios culturales, y bueno, lo tenemos digamos que bien estructurado en ese sentido. Ustedes se preguntarán ¿por qué algo tan local? ¿Por qué un observatorio sobre un municipio? Y la respuesta, aunque parezca obvia, me parece que es importante decirlo. Ecatepec es el municipio más poblado del país. Ecatepec tiene su proceso de formación en 70 años de tener una población de 40,000 personas, ahora tiene una población de casi 2 millones. Ecatepec, y bueno, esta población viene de diferentes partes del país. No es un dato menor, como lo he comentado en otras ocasiones, pero Ecatepec, por ejemplo, de acuerdo a datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su territorio tiene casi 70,000 personas que se adscriben a un grupo étnico, mucho más que hay en otros estados. Ecatepec tiene un presupuesto más grande que Colima, que Tlaxcala y que Baja California. Pero además, y nosotros lo que creemos muy importante, Ecatepec es una población en donde el 35% de su población oscila entre los 10 y los 34 años, pero lo que es peor, en Ecatepec se ha agudizado la violencia. En Ecatepec ocupa los primeros lugares en cuanto a feminicidios. Entonces nosotros creemos importante que la cultura puede ser un eje fundamental para disminuir la violencia. Tiene que ser un instrumento que desde el gobierno se implemente de manera seria para combatirlo. En términos generales, bueno, esto es lo que es Ecatepec. Fíjense, todo esto somos. Sin embargo, Ecatepec Ecatepec se empieza a poblar aquí en los 50s, se crea el corredor industrial. Acá hay un perfil de población, pero acá hay otro perfil de población. Acá hay conjuntos urbanos, acá hay colonias populares. Es importante tener en cuenta en dónde está ubicado este proyecto. Ya entrando en materia, nosotros utilizamos mucho para esta información que les estamos presentando el instrumento de transparencia. A través de transparencia, nosotros desde diciembre del año pasado diseñamos una serie de preguntas para los organismos encargados directamente en términos de cultura de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y de las primeras preguntas que hicimos, bueno, fue, a ver, ¿cuántos centros o casas de cultura existen en el municipio? Y la respuesta que obtuvimos fue 6 del gobierno municipal, 2 del gobierno estatal y 1 del gobierno federal, que es en donde estamos. Como les comenté en un inicio, nosotros vimos en los últimos 8 años se han cerrado total o parcialmente 4 centros o espacios culturales.
Uno de ellos es el Faro del Viento, una construcción que se hizo exprofeso en la administración 2006-2009 para la cultura. Sin embargo, por cuestiones quien lo hizo fue un gobierno perredista. El siguiente gobierno municipal que entró fue un gobierno priista. Ahí hubo, como todos sabemos, no se continúan las políticas, ni mucho menos, pero bueno, lo que adujeron en ese momento el presidente municipal, Rubiel Ávila, que el Faro del Viento tenía problemas estructurales, y en vez de arreglarlo, pues se decidió donar al Instituto Mexiquense de la Juventud, y este espacio se cerró. Otro espacio que tenemos aquí es el Centro Cultural y Recreativo del Barradón, que está muy cerca de aquí. En el 2012, a través de medios municipales, nos dicen que se invierten alrededor de 13 millones de pesos para este espacio, en donde se equipó, y a 6 años ese espacio está no solo abandonado. En ese espacio se está construyendo la línea 3 del Mexibus, aun cuando la normatividad del INAH lo prohíbe, porque como ustedes verán está al lado de lo que es el Albarradón, un monumento histórico de cuando menos el siglo XVI. Es otro espacio cerrado. Otro espacio cerrado que nos da mucha tristeza es el Puente del Arte, que está aquí al lado, donde se desarrollaban actividades artísticas, y hace 2 años se cerró. Y como ustedes podrán ver, un espacio menos para Ecatepec. Y Casa de Morelos. Casa de Morelos es un espacio que ha sido muy significativo para Ecatepec. Casa de Morelos es un espacio, digamos, del gobierno, que estaba bajo la administración del gobierno federal. Sin embargo, como ustedes saben, el 19 de septiembre pasado hubo un temblor, y ese temblor tuvo consecuencias para el museo, para el sitio histórico, y este centro comunitario permaneció cerrado 7 meses. Sin embargo, y aquí es bien importante para nosotros decirlo, este espacio, además de ser un museo y además de tener resguardar un monumento histórico, que es la Casa de Morelos, también es un centro comunitario. Y de acuerdo a información que se pidió a través de transparencia, nos dijeron, el documento que nos dan es de que lo que está dañado es el edificio, no las demás instalaciones. Entonces las demás instalaciones bien pudieron permanecer abiertas. Sin embargo, se cerró. Y aquí me gustaría comentar algo de manera muy rápida, sin el afán de herir susceptibilidades, pero me parece que sí es importante ponerlo a la vista. En el 2000, digamos que la pasada, es que no es el actual director, más bien el antiguo director, anterior a Vicente, el arqueólogo Miguel Ángel Trinidad, él estuvo aquí como 10 años. Cuando él sale, él escribe un artículo y lo publica en Rutas de Campo, una revista de Lina, y habla sobre el museo, y de las cosas que dice que del museo, que vio como 3 problemáticas que se fueron solucionando más o menos, y dentro de esas 3 él comenta acerca de los trabajadores. Y él en su artículo, literal, lo voy a citar, dice: hacia 2003 existían 3 problemas fundamentales en Casa de Morelos. El segundo, de orden interno, era que parte de los trabajadores de este recinto continuaban sin entender el concepto de centro comunitario, donde la comunidad no refiere a grupos indígenas, sino a grupos urbanos diversos, con orígenes multiculturales, conformados por la población que emigró a Ecatepec desde otras partes del país. Entonces nosotros creemos que sí hay que visibilizar el que los trabajadores de este centro comunitario
se integren más a la dinámica que requiere un centro comunitario como es el de Casa de Morelos y no únicamente como museo. Bien, pasando al siguiente punto, lo siguiente que preguntamos fue el presupuesto. A ver, veamos números. El presupuesto federal que se dio para Casa de Morelos fue de 1 millón de pesos los 2 años, 2016-2017, de los cuales en los dos hubo subejercicios muy pequeños, en el último un poco más porque el museo se cerró. El presupuesto estatal, con la misma pregunta, la Secretaría de Cultura nos dijo que los 2 centros culturales que tiene en Ecatepec no tienen presupuesto asignado porque dependen de la Secretaría de Cultura de manera directa. Como nosotros les comentamos, no nos quedamos únicamente con estos datos, sino que hicimos algunas entrevistas, y entrevistando a una exfuncionaria, pues nos platicó un poco cuál es la dinámica del Centro de Cultura, del Centro Regional de Cultura y el otro que está atrás del TECE, y trabajan mucho a partir de proyectos autogenerados. Es decir, si alguien quiere tomar una clase, se junta un grupo, se cobra y de ahí se le paga al maestro, y así se dan estas actividades. O sea, digamos que no son gratuitas, y bueno, creo que la respuesta es bastante evidente. En cuanto al presupuesto de cultura del municipio, 2016 fue de 12 millones y medio, 2017 fue de 13 millones, bueno, casi 14 millones. Esto pareciera que, a ver, sí son datos, son números, pero pongámoslo, digamos que en proporción. En el 2016 el presupuesto total de ingresos del municipio fue de casi 5,000 millones de pesos. Si nosotros le echamos números, les hacemos cuentas, el 0.26% se le dedicó a la Dirección de Cultura, es decir, una cuarta parte del 1%. La plantilla laboral de Casa de Morelos son 29 personas. Aquí es bien importante tomar en cuenta esto. Lo que es Casa de Morelos y la Secretaría de Cultura nos dieron nombre, apellido y puesto de quienes conformaban la plantilla laboral. Pero la Dirección de Cultura del municipio no. Ellos nos dijeron, mira, en el 2016 trabajaron 200 personas, en el 2017 243, y no nos dijeron más. Los programas de actividades del Casa de Morelos en el 2016 y en el 2017 son estos. Déjenme decirles, voy muy rápido, pero toda esta información ya la subimos a una página web que se construyó para el proyecto. Ahí viene toda esta información. Los programas de actividades del centro comunitario, los programas de actividades de la Secretaría de Cultura, y me quiero enfocar